Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. Me llegó este video, es un video viejo. No estoy presentando este video porque crea que es una novedad. El video es viejo. Y es del señor Toro, del cura Toro, y de este muchacho que se llama Rafael Díaz. Entonces me llega ese video porque me habían dicho, mira, que el Toro dijo esto. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? Entonces me mandaron el video, tengo el video, y yo quiero que los amigos católicos que están viendo este video entiendan cuál es mi argumento, entiendan por dónde yo voy. Mi argumento no es que ustedes están mal porque ustedes siguen las reglas del magisterio o de la tradición. Eso ya es una cuestión muy personal de ustedes. Mi argumento es que las doctrinas bíblicas, o sea, las doctrinas bíblicas no, por supuesto, no son bíblicas, ese es el argumento. Que, por ejemplo, para usted poder justificar las doctrinas de María, usted tiene que torcer las escrituras, porque no son bíblicas. Ese es mi punto. Ah, que eso tiene que ver con el magisterio. Perfecto, si tiene que ver con el magisterio, perfecto. Yo te respeto eso, pero no le llamen bíblicos. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo más de cómo es que tuercen las escrituras para poder llegar a las conclusiones que ellos llegan. Por ejemplo, le preguntan a este señor Toro que si Pedro tenía esposa, ¿por qué entonces los curas no tienen esposa? Entonces, pues él dice, ¿dónde la Biblia dice que tenía esposa? Y empieza toda una torcedura y una mala hermenéutica solamente para justificar una postura. Ahí es donde yo creo que hay un gran problema con el catolicismo romano. No hay ningún problema con que usted diga, bueno, mira, para mí el celibato dentro de la Iglesia Católica es algo válido. Es algo válido. Pues la Iglesia prefiere tener sacerdotes que no estén casados, pues por supuesto le pueden dedicar por completo a la obra. De hecho, la Biblia dice eso. Ahora, cuando yo veo la Biblia y yo trato de justificar el celibato por la Biblia, encuentro un verso bíblico en el que dice, bueno, hay unos eunucos que se hacen ellos mismos para la gloria de Dios. Perfecto, eso yo lo puedo entender. Pero cuando yo miro la Biblia de una manera más amplia, la Biblia dice que cuando Dios creó todo, dice que todo estaba bueno, pero había una cosa que no estaba buena. Y él decía, no es bueno que el hombre esté solo. Y ciertamente no es bueno que el hombre esté solo. Entonces no podemos interponer lo que Dios dice que es bueno para introducir una doctrina o una enseñanza o una norma o una regla. No hay ningún problema con que quieran tener sacerdotes célibes. El problema es cuando tratan de justificarlo con la Biblia. No hay ningún problema con decir, bueno, la Iglesia decidió que los sacerdotes van a ser célibes, que los papas van a ser célibes. Pero cuando te cuestionan y te dicen, espérate, pero el primer papa, según ustedes, fue Pedro, y Pedro tenía esposa, porque Jesús sanó a su suegra, la respuesta que da este sujeto es una locura completa. La pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta, tenía... No, no dice, ¿no? ¿En dónde dice? Ajá.
Esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? O sea, Jesús tenía suegra, pero Pedro tenía suegra, pero no tenía esposa. Entonces, imagínese esta idea para que usted vea lo ridículo que puede llegar a ser esto. Este hombre se llama Pedro. Pedro va a la casa de este señor ya mayor, y le dice: señor mayor, yo vengo aquí a pedir la mano de su hija. Pero es que, muchacho, pero es que la hija mía es muy vieja para ti. Sí, pero es que yo no la quiero de esposa, yo la quiero de suegra. Entonces va donde y pide la mano de la suegra, y el cura, o será un cura católico, le dice: bueno, hijos, ahora yo os declaro marido y suegra. O sea, ahora lo declaro suegra y yerno. Locura, mano, locura. ¿Por qué? Porque si dice que tuvo suegra y no tuvo esposa, supongo yo que habrá ido a pedir la mano de la suegra. Yo la quiero de suegra, yo no la quiero de esposa, yo la quiero de suegra. O sea, si tú llevas todo a su lógica, es un chiste mal hecho. Ahora, para que ustedes vean cómo es que ellos tuercen todo para que tenga sentido la doctrina y la enseñanza o la norma. ¿Qué es lo que hace el cura Toro? El cura Toro dice, ¿dónde la Biblia dice que tenía esposa? Ah, no, pues dice que tenía suegra. Ay, y si la suegra, ahí vamos. Y si la suegra es Dios, y sí. Y si la esposa se murió. ¿Y qué si la esposa se murió? Bueno, ¿y qué si no se murió? No funciona de las dos maneras. El indicio es de que tenía esposa. Entonces, como mismo hace este señor Toro, que es un chiste. El señor Toro, ese cura es un chiste, yo lo considero los rabacucu católicos. Entonces él empieza a estudiar la Biblia, viendo a ver qué es lo que la Biblia no dice. Ah, pero la Biblia no dice que estaba Pedro con su familia. Pero tampoco dice de eso de ninguno de los... O sea, él cree que la Biblia tiene que dar los detalles de la vida de cada uno de los apóstoles. Lo que la Biblia sí dice es que tenía suegra. Lo que se entiende por eso es que es la mamá de su esposa. Lo que quiere decir es que sí tenía esposa. Y que conste que a mí no me molesta el celibato. Ayer que quiera ser célibe para que sea un mal marido y un mal padre, mejor que sea célibe. Ese es mi punto de vista. Para que venga a hacer mal trabajo de padre y mal trabajo de esposo, no, pues entonces mejor que se quede célibe. Pero cómo tú tuerces la palabra, es lo mismo que hace este señor Toro, es lo mismo que hace cuando está hablando de, por ejemplo, ¿cuál es el último video? Del bautismo de los niños. ¿Dónde dice que no se puede hacer? Pero es que nosotros estudiamos la Biblia en base a lo que sí dice, no en lo que no dice. La Biblia no dice que no se debe hacer, pero lo que nos dice es que debe ser al que cree. Llega la predicación, la gente cree y se bautiza. Así es como funciona. Pero él empieza a sacarle, pero ¿y dónde no dice esto? Así no estudia la Biblia. O sea, ninguna persona seria estudiaría la Biblia de esa manera, buscando a ver qué es lo que no dice. Entonces, para que ustedes vean cómo es que tuercen todo para poder justificar su doctrina. Lo hacen especialmente con las cosas que tienen que ver con María. Estaba viendo un debate anoche en el que, en ese debate, aquel hombre sacó un montón de versos bíblicos para decir que María estaba en el cielo, que había subido al cielo, que había sido resucitada. Algún sentido, bueno, no entendí mucho lo que estaba diciendo. Hizo un enredo y una ensalada de textos. Y sacó de acá, sacó de allá, sacó de allá, sacó de allá. Terminó diciendo que Jesús tuvo dolores de parto. Por ahí viene el video. Entonces, cuando yo veo el catolicismo, de la única manera que ellos pueden justificar estas doctrinas marianas es si ellos tuercen las escrituras, si ellos le dan significados distintos a las escrituras, o si ellos buscan en el texto lo que el texto no dice.
La gran contestación del cura Toro es, ¿y por qué la Biblia no habla de que estaba Pedro con sus hijos y su esposa? Pero ¿y por qué lo tiene que decir? Porque la Biblia solamente me está contando lo que es relevante a la salvación y a la redención. No me tiene que contar los chismes y los bochinches de todos los que estuvieron envueltos dentro de la vida de Cristo. Tampoco me habla de que Natanael tuviera hijos. Tampoco me habla de que aquellos otros tuvieran hijos, ni que tuvieran una vida de familia. Hay un montón de cosas que la Biblia no dice. Pero ¿qué es lo que sí dice? Lo que sí dice es que Pedro tenía una esposa. ¿Por qué se deduce eso? Porque no se puede tener suegra sin tener esposa. O sea, algo tan sencillo como eso lo complica este enredador de la Escritura para engañar a tanta gente. Y la cuestión es que hay gente que aplauden esas tontadas. Oye, lo más triste no es que él las diga. Lo más triste es que se las crean. ¿Cómo puede ser que algún ser inteligente escuche a este hombre decir, la Biblia no dice que tenía esposa, la Biblia lo que dice es que tenía suegra, y que todo el mundo se quede como si nada? Y que cuando tú lo cuestiones, lo que te dice es, bueno, ¿y si se le murió la esposa? Pues, ¿y si no se le murió? ¿Qué te hace pensar que se le murió la esposa? Porque tú quieres justificar lo que tú quieres justificar. Por eso tenemos que pensar que se murió la esposa. No, porque cuando vemos la Biblia no habla de que estaba Pedro con su esposa y sus hijos. Es que la Biblia no tiene que decir eso. Así que no sea torcedor de la Escritura, este cura Toro. No sé si se habrán retractado ya el muchacho ese, Rafael Díaz y el cura Toro, de la estupidez que es decir que Pedro tuvo suegra pero no tuvo esposa. A mí me parece que eso es de gente que de no criarse. Eso es de gente que acá arriba no tiene mucho. Amigo católico, no te enojes conmigo. Enójate con los que te están engañando. Si tú quieres indignarte con alguien, indígnate con el que, con tal de que tú creas que los curas deben vivir una vida de celibato, se tuercen las Escrituras de esa manera. De verdad, te pregunto a ti que eres católico. ¿Tú de verdad crees que una persona puede tener suegra sin tener esposa? Y si tú dices, bueno, pudo haberse muerto, bueno, todos nos morimos. Posiblemente se murió la mujer de Pedro. En ese momento, Dios había llamado a un hombre que estaba casado. Si se murió más tarde, eso es otra cosa. Pero no hay registro que diga en la Biblia que Pedro era viudo. Nunca lo presenta como viudo. Lo presenta teniendo suegra, pero no lo presenta siendo viudo. Nada, ya se está extendiendo mucho esto y no, este señor, las enseñanzas de este padre, de este cura, porque padre no es. Y aquí tenemos en el canal una enseñanza verso por verso de que no se debe llamar padre a nadie en el contexto de líder espiritual. Lo tenemos aquí. Él no es padre de nadie. Ese no ha criado en su vida ni un lagartijo. Este hombre no se merece más de los 12, 13 minutos que le estamos dando. Así que nada, si estás de acuerdo conmigo, dale like. Si estás en desacuerdo conmigo, dime, explícame en los comentarios de dónde tú sacas la idea de que uno puede tener una suegra sin tener esposa. Contéstame eso. O si tú eres de los que cree, no, lo que pasó es que se le murió la mujer. ¿Dónde la Biblia dice que Pedro era viudo? Ya que ustedes quieren buscarle las 5 patas del gato. Pues ahora me tienen que decir dónde la Biblia dice que Pedro era viudo. ¿Ok? Nada. Ahí te la dejo para que la pienses. Nos vemos en los comentarios.